Final de prácticas del lenguaje 2. Bueno, la propuesta para el final era preparar una charla TED, una charla corta de menos de 18 minutos, presentando un tema y sabiendo a quién va dirigido. En este caso yo seleccioné hablar de las prácticas del lenguaje para los ingresantes de la carrera del profesorado de educación primaria. En este caso con el objetivo de informarles, de brindarles, acercarles información acerca de cómo se organizan y cómo se preparan las secuencias de clases, fundamentalmente planteando la importancia que tienen las consignas para el desarrollo de una secuencia didáctica. En esta oportunidad seleccioné el cuadernillo de la serie Seguimos Educando, implementada por el Ministerio de Educación de la Nación en el contexto de pandemia para el año 2020. La entrega número 6, que corresponde al mes de agosto, para segundo y tercer año. Esta es la tapa. Si bien estos contenidos no reemplazan lo que es la enseñanza dentro del aula, lo que es el ambiente alfabetizador, la socialización entre compañeros, el vínculo alumno-docente, es una manera de que los niños no pierdan el vínculo con la escuela. Si vamos a lo que plantea el diseño curricular para la educación primaria, en este caso yo tomé el enfoque del diseño del 2008, lo que plantea en el enfoque del área es que lo que tiene que estar en primer plano son las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Y en función de ellas, la reflexión sobre el lenguaje mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no vamos a enseñar contenidos, digamos, sueltos, aislados, descontextualizados, sino que vamos a tener que planificar una secuencia de clases donde estén los contenidos propios del área, de una manera contextualizada donde cobren sentido. Por ejemplo, si vamos a trabajar con la raya de diálogo, vamos a tener que trabajar en la lectura de algún cuento donde aparezca la raya de diálogo y donde podamos trabajar con ese tema. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Bueno, lo que se analizó en este cuadernillo en primer lugar fue qué perfil del estudiante es para el que está pensado, para qué perfil de estudiante está dirigido este material. Bueno, las prácticas sociales, las prácticas del lenguaje son formas de relación social que se realizan a través del lenguaje. Esto es lo que plantea el diseño curricular. En este caso, lo que observamos es que en este cuadernillo vemos que el material está dirigido a niños que ya cuentan con ciertas habilidades. Estos niños interactúan socialmente a través del lenguaje, ya sea desde su seno materno, desde su entorno social. Pero también son niños alfabetizados. ¿Esto qué quiere decir? Que este material se preparó pensando en niños que ya han pasado por los niveles de alfabetización, como plantea Emilia Ferreiro o Ana Teberovsky, esas etapas que se dan en los primeros años de escolaridad, donde la lectoescritura se da por medio de un proceso en el que ellos van avanzando de nivel. En este caso se plantea un material para niños que ya pueden interpretar textos, pueden escribir, pueden leer por sí mismos. En la siguiente diapositiva lo que encontramos es, bueno, en la página 7 y 8 del cuadernillo se plantea la primera consigna, la primera actividad de esta secuencia didáctica que se llama Retratos para Recordar. Les voy a leer la primera consigna para que les pueda dar una idea de cómo estuvo pensada y qué podemos analizar acerca de ella. Dice, en el cuaderno 4 leyeron muchas descripciones y escribieron algunas para armar una galería de retratos animalados. Para comenzar, les proponemos escribir un bonito retrato sobre el hornero, para recordar que es nuestra ave nacional y construye un nido muy pero muy original. Lo que se plantea a partir de esta actividad es, primero, trabajar con contenidos
con conocimientos previos de los alumnos. En este caso se plantea que en cuadernos anteriores se ha estado trabajando con la vida del hornero. Entonces trabajamos, retomamos, evocamos contenidos que ellos ya conocen para ahora trabajarlos en el área de las prácticas del lenguaje. Y lo que también se puede analizar es que esos contenidos sobre la vida del hornero, ellos lo estuvieron viendo en las páginas de ciencias naturales. Acá encontramos entonces una articulación entre un área y otra, el área de las ciencias naturales, donde se habla acerca de la vida del hornero. Ahora la van a utilizar para hacer trabajo de escritura en el área de las prácticas del lenguaje. Esto lo que hace es favorecer a su reflexión, favorecer a su autonomía para escribir, a ir complejizando de a poco su trabajo de lectoescritura. Van a tener que realizar un trabajo de escritura y además, en caso de ser necesario, van a tener que revisarlo, van a tener que reescribirlo. Van a tener que pensar para quién está dirigido ese texto, cómo lo van a escribir. Este es el trabajo que se da en la primera actividad, que es un trabajo de escritura. Después, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a presentar la segunda actividad, que se encuentra en la página, entre las páginas 11 y 13. Les voy a leer una de las consignas para que podamos analizar. Esta consigna dice: pueden ver un retrato muy ingenioso de un gran luchador por la independencia de lo que es nuestro país. Lo conocieron en las páginas de Ciencias Sociales. ¿Quién es? Acá analizamos también que está articulada el área de las prácticas del lenguaje con el de las ciencias sociales, porque ellos estuvieron trabajando acerca de la vida de San Martín, pero bueno, a ellos no se les dice quién es. Ellos tienen que descubrir quién es a partir de lo que reflexionen, recuerden, evoquen que estuvieron viendo en el área de las ciencias sociales. Además, se plantea un trabajo de diversidad, porque no solamente se trabaja con la escritura y la lectura, sino también que lo que da cuenta este material es que acá se observa la diversidad de trabajar con el área de las prácticas del lenguaje al observar que a partir de una imagen que nos brinda datos, también podemos hacer una lectura, una interpretación, incorporar información, extraer información de esa imagen para poder trabajar en un trabajo de escritura. En este caso, ellos pueden, a partir de esta ilustración, que es la ilustración de Bernasconi, de Pablo Bernasconi, pueden observar, si ellos estuvieron trabajando con la biografía de San Martín, en esta imagen lo que pueden observar es, por ejemplo, el paso de Uspallata, que lo forma el sombrero, las espuelas que forman la carita de los ojos, la nariz y las cejas de San Martín, las botas que forman las patillas, la hoja del laurel, la chaqueta que es el paso por la cordillera de los Andes, el sol que está acá arriba del sombrero. Son todos datos que dan cuenta de quién se trata este personaje, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se va complejizando la situación de enseñanza, ya que en este caso se presenta otra forma de trabajar con contenidos de prácticas del lenguaje. En este caso se trabaja con cuentos. Acá lo que observamos es una alternancia. No siempre van a trabajar a partir de lo que es la escritura, sino que van a tener también trabajos de lectura. En este caso van a trabajar la literatura a partir de los cuentos. El león y el ratón es un cuento corto. En este caso lo que se plantea también, si pasamos a la siguiente diapositiva, es que dentro de lo que es esta secuencia didáctica, retratos para recordar, siempre manteniendo la idea de trabajar sobre los retratos,
En este caso lo que se plantea es además trabajar con la socialización de un cuento. Se les da una serie de preguntas que ellos deben llevar a sus casas, conversar en familia, deben plantearlo en la casa, socializarlo, deben interactuar con la familia para poder responder juntos estas preguntas. Entonces acá lo que se hace es un trabajo de socialización a partir de lo leído y un trabajo en colaboración con las familias. Siguiendo con la secuencia, seguimos trabajando con los cuentos, pero en este caso es un cuento más extenso porque tiene una carilla, tiene otra y otra más, son 3 carillas. En este caso lo que se plantea es trabajar con un cuento más extenso que requiere de un mayor nivel de abstracción, porque en este caso lo que se plantea es también una articulación con diferentes áreas. Es un cuento que si yo les leo la actividad que tiene para trabajar en el cuento, una de esas actividades, ahora vamos a analizar cómo se articula con otras áreas. Les voy a leer una de las consignas que dice: los 3 amigos comprendieron que el piojo arriesgó la vida para defender su derecho a disfrutar del monte, igual que cualquier otro animal, y que peleó para que el puma lo respete por lo que es, sin importar su tamaño ni su fuerza. Para que tremenda hazaña del piojo no se olvide, escribieron una poesía sobre ella. Pero tienen serios problemas con la rima. ¿Los ayudan? Indiquen cuál de las 2 palabras que hace que al leerlo, cada retrato de la hazaña del piojo suene como una canción. Luego léanlo con las palabras elegidas. Acá lo que observamos primero es que se incorporan nuevos contenidos. Bueno, dijimos la lectura de cuentos, que sería la literatura, pero también aparece la rima, la poesía, una actividad donde ellos puedan rimar una palabra con otra y trabajen el contenido propio del área de las prácticas del lenguaje, como por ejemplo la rima. Además, lo que encontramos a partir de esta consigna es una articulación con distintas áreas dentro de lo que es la enseñanza a nivel primario. Por ejemplo, en el área de las ciencias naturales, porque para que los niños puedan comprender lo que sucede en este cuento, el cuento que trata acerca de la pelea entre el piojo y el puma, para que ellos puedan comprender por qué el piojo arriesgó su vida para defender su derecho, ellos deben comprender las características de cada animal, su fuerza, su tamaño, y esto lo pueden trabajar a partir del área de las ciencias naturales. Luego, acá se da un conflicto, que puede ser una metáfora. Los animalitos cumplirían el rol de los grupos humanos que conviven en sociedad. Entonces acá lo que podemos trabajar es el área de las ciencias sociales también, donde se habla acerca de los derechos, se trata con sujetos de derechos que tienen igual derecho a disfrutar de un lugar sin importar sus diferencias. Por otra parte, también se puede trabajar con la educación sexual integral, porque acá se trata acerca de la no discriminación, de no discriminar bajo ninguna circunstancia. También podemos trabajar los temas que dijimos del área de las prácticas del lenguaje, los contenidos propios del área, que son, por ejemplo, el cuento, la rima, la poesía, la canción, la lectura, la escritura. Estos son todos contenidos propios del área de las prácticas del lenguaje, que además se vinculan con otras áreas. Bueno, esta es la actividad de las rimas. No se alcanza a ver bien, pero es la actividad que hablábamos acerca de la rima. Entonces ya dijimos que está articulada con otras áreas, ¿sí? Pero además, también lo que podamos encontrar en
en esta secuencia didáctica es que se van dando los marcos de referencia que plantea el diseño curricular. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el marco de referencia del alumno, que no va a ser siempre solo los marcos de referencia que plantea el diseño curricular. También tenemos que tener en cuenta sus marcos de referencia, que son los que traen en su experiencia de vida, lo que ellos conocen desde su seno materno, desde su entorno social, y a partir de esos conocimientos previos que ellos traen, trabajar con los conocimientos que queremos que ellos puedan lograr. Por ejemplo, en el área de las prácticas del lenguaje se plantean 3 ámbitos de referencia, que son el de la literatura. En este caso estamos trabajando con cuentos, así que se enmarca dentro de lo que es el ámbito de la literatura a partir del trabajo de contenidos propios del área. En el ámbito de la formación del estudiante también puede encuadrar perfectamente porque se trabaja con contenidos que son propios de la formación de un estudiante. Se trabaja con la organización del niño para realizar actividades, con la lectura, con la escritura, con el trabajo en equipo, con la socialización. Pero además se trabaja también en el ámbito de la formación ciudadana, porque por ejemplo en este último cuento que mencionamos se trabaja a partir de lo que es el derecho, de lo que son los sujetos de derecho, los sujetos con derechos y obligaciones. Entonces también podemos encuadrarlo dentro de lo que es la formación ciudadana. Continuando con la diapositiva, también podemos decir, esta enseñanza de este cuadernillo lo que encontramos y analizamos es que, por ejemplo, la enseñanza de la lengua no es lo mismo que las prácticas del lenguaje. La diferencia está en que al enseñar solamente lengua estamos enseñando el sistema la enseñanza de un sistema llamado lengua. En este caso sería la gramática, sería la enseñanza de normas, reglas gramaticales que se plantea en nuestra escritura. Y las prácticas del lenguaje ya implican más contenidos, porque lo que se trata es de enseñar prácticas que se realizan a través del lenguaje y son prácticas sociales que se pueden luego trabajar en diferentes contextos. La idea es que los niños adquieran conocimientos que luego puedan desarrollarlos y aplicarlos en diferentes contextos. Entonces este cuadernillo lo que encontramos es que se centra en las prácticas del lenguaje, ¿sí? Como conclusión, lo que podríamos decir es que este cuadernillo es acorde para segundo y tercer año del nivel primario, que tiene un nivel de complejidad que abarca múltiples dimensiones, que va de una manera gradual, que va de un mínimo nivel de complejidad a un mayor nivel, y nos deja como interrogante esas preguntas que quizás nos deja pensando. Por ejemplo, ¿será lo mismo el aprendizaje que se desarrolla en esta propuesta de continuidad que la que se desarrolla normalmente dentro de un aula? ¿Será adecuado? ¿Se podrán obtener los mismos resultados o los resultados esperados? Esas son preguntas que luego de este contexto de pandemia iremos tratando de responder cuando cada uno de nosotros esté dentro del aula y podamos verificar cómo se aprende por fuera del aula de una manera virtual y cómo es que se aprende de una manera dentro del aula que no es la misma que la que se da por fuera del aula. Hay otros factores que intervienen y que hacen que la enseñanza sea diferente. Eso ya lo van a lograr con el paso del tiempo. Cada uno vamos a ir pudiendo responder estas preguntas, estos interrogantes a partir de nuestros recorridos y nuestras experiencias.